amigos oyentes, por continuar conectados con la señal de Americano. Les había dicho que íbamos a estar hablando de Colombia, la impopularidad del presidente Gustavo Petro. Va en picada. Estaba revisando los últimos meses. Tenía en marzo, tenía ya la desaprobación de Gustavo Petro, era mayor que su popularidad. Luego, hace una semana, revisando aquí encuestas, la aprobación entre los presidentes de América Latina se ubicaba Petro con 36%. Pero bueno, en los últimos días llegó a su máximo nivel, en menos de un año de gobierno, la desaprobación de Gustavo Petro. Y en Colombia hay mucha inconformidad y mucho arrepentido de haber votado por el presidente guerrillero, que como alcalde de la ciudad de Bogotá también fue un fracaso, hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, los colombianos votaron por él, igual que los venezolanos votaron no una, ni dos, ni tres, sino 17 veces por el chavismo. Así son nuestros pueblos, lamentablemente. Luego vienen los arrepentimientos, los exilios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el fin de semana, creo que fue el viernes, ocurrió algo, y es que empezó a planear sobre Colombia un pensamiento de golpe de Estado para Colombia, que surgió de unas declaraciones de John Marulanda, una persona que entrevistamos a menudo aquí en el programa, quien habló de defenestrar, es decir, expulsar, sacar del cargo al presidente Gustavo Petro del poder. Muchos han interpretado esto como la posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. Quiero darle la bienvenida a mi buen amigo, extraordinario analista, periodista, Jairo Libreros, desde Bogotá. Jairo, bienvenido. Lourdes, es un gusto escucharte, volver a participar contigo en tus muy afamados programas. ¿Cómo estás? Muy feliz de tenerte por aquí, Jairo. Qué bueno saludarte. Además, con mucha admiración y mucho respeto por ti, por tu trabajo, por tu trayectoria, Jairo, querido. Cuéntanos qué te pareció a ti ese tema. Vamos a empezar por la desaprobación del presidente. ¿Por qué en menos de un año Petro ha llegado a 61% de desaprobación en Colombia? Lourdes, por tres motivos muy sencillos, lamentablemente para el gobierno Petro. El primero de ellos, porque Petro está gobernando por Twitter. Petro da algunas ideas que, independientemente de compartirlas o no, pueden ser atractivas, pero esas ideas las expresa en Twitter y no las materializa en políticas públicas o en estrategias. Algunos analistas consideran que se ha equivocado, realmente es con quienes representan las principales carteras o instituciones públicas. Otros consideran que sus ideas son irrealizables, pero cuando tú dices que quieres hacer algo y no logras articular la intervención del Estado para conquistar ese tipo de proyectos, pues todo se queda en humo. Dos, Petro caza peleas con todo el mundo. Ahora le ha dado en los últimos 2 meses en una pelea muy fuerte en contra de los medios de comunicación, de la prensa y de los periodistas. Si tú como periodista no estás de acuerdo con el presidente Gustavo Petro, uno esperaría que el mandatario de los colombianos tuviera un nivel de tolerancia muy alto, entendiera las razones y buscara darle respuesta. Pero cuando el presidente de la República ataca al periodista porque no está de acuerdo, critica al medio de comunicación porque no le gusta cómo redacta y cazas peleas todo el tiempo con la prensa, con la oposición, hasta con los propios partidos políticos que integran su coalición de gobierno, pues envías un mensaje de descoordinación, un mensaje en cierta medida autoritario, con tintes absolutistas, porque pensar que el presidente de la República tiene la razón en todo es bastante chistoso y peligroso en términos democráticos. Y lo último, Lourdes, algo que es muy preocupante. Gustavo Petro llegó por diferentes motivos, pero llegó a solucionar unos clamores sociales muy importantes. La gente en Colombia tiene dificultades para vivir, para comer, para estudiar, para vivir, para ser atendido por las diferentes instancias de salud. Pero Gustavo Petro no ha entregado soluciones sociales, prometió mucho y no está llevando a cabo nada, con mucho respeto con Petro y sus seguidores petristas. Este gobierno no ha entregado soluciones y llegó, fue a presentar soluciones y prometió que lo iba a hacer, y su resultado en materia política pública es casi nulo.
Y además, como tú decías, esa actitud de carrito chocón, ¿no? Con la prensa, con los medios, con los partidos políticos, con el fiscal general, a quien se atrevió de darle órdenes, y el fiscal salió diciendo, usted no es jefe mío. Eh, es Así decir, es. es decir, muy parecido, déjame decirte, tengo que decirlo, muy parecido a Hugo Chávez Frías en sus inicios. Muy parecido, que lo cual genera unos mensajes políticos muy preocupantes. No solamente los mercados interpretan eso de una manera sensible, por eso ha sido tan difícil luchar contra la tasa de inflación, aunque hoy día, hace muy pocas horas, Lourdes, salió el último informe del DANE, que es la entidad pública que maneja las cifras macroeconómicas en Colombia, y hay una buena tasa de crecimiento. El primer trimestre Colombia crece en su acumulado en 3 puntos porcentuales del PIB. Es una cifra bastante atractiva. Ya está cediendo la inflación. Pero si Petro no cazara tantas peleas, los mercados financieros, laborales y políticos tendrían un comportamiento completamente diferente. Uno elige un presidente para que solucione problemas, para que lidere el país, no para que case problemas. Jairo, dime algo más. Esta segunda pregunta que te quería hacer, ese tema del golpe de Estado, ¿eso se puede tomar de manera seria, de que de verdad haya ruido de sables en Colombia? No, para nada. Yo creo que nosotros en Colombia, durante las últimas décadas, hemos visto un ejército que ha tenido problemas, que ha estado involucrado en violación a los derechos humanos, en infracciones al derecho internacional humanitario, y la justicia está haciendo lo que corresponde, sancionando a las personas que cometieron delitos. Pero Colombia, en el plano regional, en América Latina, se ha destacado por tener un ejército respetuoso y subordinado al poder civil. Yo creo que en estos momentos hay una especie de manoseo a la fuerza pública, tanto del gobierno nacional como de sectores de ultraderecha, pero de ahí a concluir que el ejército, la fuerza aérea, la Armada Nacional o la Policía Nacional estén interesadas en darle un golpe de Estado al presidente, creo que es completamente equivocado. No hay evidencia que permita concluir que estamos en un proceso cercano a ese tipo de situaciones, y de manera particular no se ve una voz en la fuerza pública que tenga el liderazgo antidemocrático de sacar a un presidente que fue elegido democráticamente de la Casa de Nariño. No existe la más mínima posibilidad. Excelente. Estamos conversando con Jairo Libreros, periodista y analista político desde Colombia. Hay varios escándalos por corrupción en el entorno del presidente, uno de ellos con su hijo Nicolás Petro. ¿Qué sabemos de ese caso brevemente, Jairo? Porque estaba viendo la carta con la que el fiscal Barbosa ha remitido la recusación del caso de Nicolás Petro a la Corte Suprema. Retomamos la conversación con Jairo Libreros a propósito de los casos de corrupción que envuelven presuntamente al hijo del presidente Gustavo Petro. El fiscal asegura que las causales de la recusación son taxativas en torno al hijo del presidente de Colombia, amigos oyentes. Gustavo Petro, el joven Nicolás Petro, trabajó en la campaña de su papá, de Gustavo Petro, y quería escuchar precisamente, Jairo, tu opinión sobre este caso de corrupción en el entorno familiar del presidente. Lourdes, lamentable, no existe una expresión diferente a ello. Gustavo Petro llegó con un discurso social, pero también con un discurso de lucha contra la corrupción, pero de manera especial lo decía en campaña y lo dice su Plan Nacional de Desarrollo, de acabar con las prácticas corruptas y politiqueras. Que su hijo termine involucrado en componendas políticas con actores vinculados con el narcotráfico, que termine aparentemente enriquecido, porque no se puede justificar de otra manera que uno de un día para otro tenga una casa de más de 1.000 millones de pesos colombianos, que es una cifra muy alta en el país. Una persona que termine involucrado en este tipo de escándalos, presionando a ministros, a directores de departamentos administrativos para aceitar su propia clientela, pues es desastroso. Le ha hecho un daño muy fuerte al presidente de la República y a la coalición de gobierno, al pacto histórico, que pretendía cambiar de un momento a otro de la mejor manera posible. Yo no tengo dudas sobre eso, esas prácticas corruptas colombianas, y termina involucrado como cualquier politiquero de pueblo. Es lamentable y creo que la Fiscalía tiene que avanzar para dilucidar lo que ha ocurrido. Si se enriqueció ilícitamente y tiene vínculos con el narcotráfico,
narcotráfico o con actores vinculados con el narcotráfico, que la justicia se encargue de tomar las decisiones que corresponden. Jairo Libreros, se me acaba el tiempo. Me encantó tenerte en el programa, Jairo. Un gran abrazo para ti, periodista, analista político. A propósito de la situación en Colombia, 61% de desaprobación tiene Gustavo Petro. También ahora estamos conociendo más detalles de estos casos de presunta corrupción en su entorno familiar y adicionalmente ese tema que ha dejado muy claro nuestro analista invitado de que no existe la menor posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. Jairo, muchas gracias. Lourdes, es un placer infinito escucharte, participar en tu programa y espero verte pronto. Igualmente, mi amigo, gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.